asmáticos, chocados sin ninguna causa básica, tenemos que ya solicitar en algunos casos, viendo bien la historia, verificar bien eso, ¿no? No es un diagnóstico que se pueda hacer tan sencillamente de primer inicio, muchas veces lo hacemos por descarte. Ya. Bueno, vamos a empezar algo rápido también sobre lo que es la anatomía, ¿no? Es importante porque en realidad la tiroides es una glándula más grande que tenemos, que pesa alrededor de 4 a 5 gramos. El lóbulo derecho es mucho más grande y la ubicación generalmente está por encima de la tráquea. Es importante porque para varios procedimientos en emergencia, por ejemplo la traqueostomía percutánea, casi el 40% de los procedimientos lesionamos generalmente la tiroides, ¿no? Porque la ubicación es más o menos entre el segundo y tercer espacio intercostal, segundo y tercer espacio intertraqueal, que es más o menos aquí donde señalo, y siempre lesionamos. Es una glándula bien vascularizada y el sangrado es importante también durante los procedimientos. Y como sabemos, en realidad la hormona tiroidea es una de las más activas, catabólica, la que genera mayor ansiedad, tremor, mayor taquicardia, fiebre, crisis de hipertensión, etc., ¿no? Importante reconocer las dos hormonas que se forman a nivel de la tiroides, la T4 y la T3. La T3 es la más activa y la T4 es la que se forma con mayor cantidad. Al final se van a convertir a T3, pero la T3 es la más activa. Son aminoácidos unidos covalentemente al yodo. El yodo es importante porque va a servir también como tratamiento y ahora lo vamos a ir verificando, y la dieta también nos ayuda a determinar la causa, ¿no? Y se almacenan unidas a la tiroglobulina, ¿no? Que es un aminoácido también que se va a encargar de transportar. La conversión de T4 a T3, como había mencionado, la T3 es la más activa, la que genera todo el catabolismo, la frecuencia cardíaca importante, depende de la T3. Toda la conversión es a nivel hepático o renal, ¿no? Y la glándula tiroides se forma a nivel de la glándula tiroides y secreta a nivel sanguíneo, ¿no? Como sabemos, las hormonas que transportan son importantes, esas tenemos que reconocer porque la que más cantidad de hormonas transporta es la tiroglobulina, ¿no? O la globulina transportadora de tiroxina. Es la que transporta la mayor cantidad de hormonas, y también tenemos otras hormonas, proteínas transportadoras de hormonas, ¿no? Que es la albúmina y la prealbúmina. Recordar que la T4 se forma generalmente en la prealbúmina. Ahí es donde se transporta mayor cantidad. Ya. La síntesis de la hormona es importante. Acá tenemos que reconocer 4 pasos importantes: la captación y oxidación del yodo, la iodación, el acoplamiento y la secreción de las hormonas, ¿no? 4 pasos importantes. Acá lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, en la imagen de abajo, en azul, nosotros tenemos acá el ingreso del yodo, la captación del yodo a través de un transportador guiado por el sodio. Lo que hacemos con el yodo, aquí por ejemplo ya hacemos la iodación con la tiroglobulina. La tiroglobulina es un aminoácido que se forma, es una proteína que se forma a través del aminoácido y se une acá. Primero la captación de yodo, la unión a la tiroglobulina, luego aquí también ya se forma el acoplamiento y se secretan las hormonas, la T4 y la T3, ¿no? Esto es a través de los folículos de la glándula tiroides. Es importante reconocer el yodo porque el aumento de la cantidad de yodo, tanto como tratamiento o parte de la dieta, va a generar varias alteraciones. Recordar siempre, sobre todo la formación de las hormonas tiroideas, ¿no? Que obedecen uno al eje central, pero también obedecen muchas veces a la formación de hormonas a partir no de forma central, ¿no? Sino a través de la glándula. Por ejemplo, la adenoma de hipófisis, las tiroiditis, la tiroiditis de Hashimoto, todo se producen a nivel
glandular en la tiroides, pero a través del eje generalmente es donde se secreta en forma regular, ¿no? El hipotálamo estimula el drenaje de la hipófisis, de la TSH, que va a estimular la formación de la tiroides y las hormonas. Pero muchas veces la cantidad de TSH debería estar disminuida para aumentar la cantidad de T3 y T4. ¿Por qué? Porque cuando esto está disminuida, lo que hace es la T3 estimula a la hipófisis para que secrete mayor cantidad de TSH, ¿no? Y esto es a partir de la T3 y la T4. Recordemos, como le menciono, que el cáncer, los adenomas, hasta las infecciones a nivel del tiroides generan también, ya no de forma central, sino periférica, la formación de las hormonas tiroideas. Los efectos ya creo que la mayoría lo conocemos o hemos visto pacientes con hipertiroidismo o hipotiroidismo, ¿no? Las hormonas tiroideas en realidad nos ayudan un poco para el crecimiento y desarrollo, la acción calorígena y termorreguladora. Por eso los pacientes que hacen crisis tirotóxicas entran con fiebre sin un foco infeccioso y hacen fiebre, bueno, generalmente no son muy altas las fiebres, pero 37,5, 8, 38 y medio sobre todo, ¿no? Los pacientitos que ingresan con crisis tirotóxica. El aumento del consumo de oxígeno incrementa la síntesis y degradación de proteínas, se desarrolla el sistema nervioso central y el periférico, contracción muscular y peristaltismo, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que ingresan con crisis tirotóxica están con bastante tremor, movimiento de los brazos, bastante agitados, verborreicos. Ya vamos a ir reconociendo algunos síntomas. Por ejemplo, aquí tenemos cómo es la formación de las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el hipotiroidismo, lo que encontramos, vamos siempre a encontrar alto el nivel de TSH y bajo el nivel de T4 libre. El hipertiroidismo, todo lo contrario, ¿no? El TSH siempre va a estar disminuido con aumento de la cantidad de las hormonas tiroideas. Entonces, lo bueno es que el diagnóstico se hace, no demora mucho tiempo, ¿no? Generalmente es una hora y media, ¿no? Mientras vamos haciendo el manejo inicial, por ejemplo, en caso de que coman mixed hematoso. Inicialmente, como son pacientes ya un poco delicados, damos el primer soporte y luego corroboramos un poco con el dosaje de las hormonas el próximo tratamiento. Solamente reconocer tres en la primera parte de lo que es la crisis tirotóxica, ¿no? El hipertiroidismo, creo que de repente ya tienen algunos familiares, porque es bastante frecuente, alrededor del 20% de la población joven, y es de causa endógena, ¿no? Prevalencia en mujeres y fumadores. La tirotoxicosis generalmente es una alteración, un aumento de las hormonas tiroideas, pero muchas veces tiene un foco descompensante, ¿no? Un proceso infeccioso, de repente algún SEA de tiroides que recién se está iniciando, falta de medicación o cambio de medicación, otras cosas que ya vamos a ir viendo. Y la tormenta tiroidea sí es una emergencia, ¿no? En realidad tiene que ser reconocida lo más rápido porque el manejo tiene que ser de inmediato, si no el pronóstico también se va deteriorando en forma rápida. La tormenta tiroidea, generalmente hay inestabilidad hemodinámica y compromiso de varios órganos durante el tiempo que se produce la estimulación con las hormonas tiroideas, ¿no? Acá, por ejemplo, en las imágenes podemos ver pacientes con bocio. Ahí nosotros ya vamos a ir reconociendo, ¿no? Vemos un paciente que ingresa taquicárdico, agitado, verborreico, con tremor. Entonces corroboramos que esté con fiebre, varias cosas, y vemos esta masa en el cuello, que es el bocio. Ya tenemos que sospechar que de repente está haciendo una crisis tirotóxica, ¿no? Obviamente que no es como primer diagnóstico, pero ya ahí vamos a ir reconociendo. Este es un gran antecedente. Bueno, de todas maneras, el edema pretibial, que es frecuente también en las crisis tirotóxicas, la onicolisis de los dedos, se puede reconocer también en algunos pacientes. Algunos signos y síntomas que vamos a ir viendo, ¿no? Por ejemplo, tenemos las palpitaciones. Un paciente generalmente con crisis tirotóxica y la prioridad vamos a encontrar arritmias, ¿no? Desde una TPCB
la frecuencia está más de 200 hasta a una taquicardia sinusal, ¿no? Pero generalmente más de 140. Y pueden haber desde fibrilación auricular, pueden haber hasta hemos visto también pacientes que empiezan con taquicardia ventricular, que es menos frecuente, pero de todas maneras ya cuando están en la tormenta tiroidea. Algunas sintomatologías, por ejemplo, a nivel de los ojos vemos orbitopatías, proptosis, retracción de párpados, edema conjuntival. A nivel gastrointestinal, pacientes como hay aumento de la motilidad intestinal, vamos a ver hiperdefecación, hiperfagia, emesis. A nivel hueso, las fracturas también incrementan los signos del hipertiroidismo. En pacientes psiquiátricos, irritabilidad, insomnio, labilidad son algunos de los síntomas, ¿no?, que vemos. Los pacientes cuando puede haber desde agitados, solamente están verborreicos, pero hay algunos ya que están demasiado agitados. El test de función tiroidea ya hemos visto en la tablita anterior, ¿no? El TSH tiene que estar disminuido y las T3, T4 libre aumentadas. Recordemos también que las hormonas tiroideas tienen efectos intracelulares y también van a tener efectos corporales. Los efectos corporales es importante. Un pacientito con hormonas tiroideas aumentadas va a aumentar el gasto cardíaco. Pueden desarrollar de repente pacientes que tienen una falla cardíaca inicial se van descompensando, ¿no? Aumento de la falla cardíaca, hacen edema pulmonar, ingresan con hipotensión rápido, ¿no? El efecto corporal aumenta la ingesta de alimentos. Los pacientes, a pesar de eso, son bastante delgados, todos los hipertiroidismos, movilización de carbohidratos, proteínas y grasas, aumenta el CO2, aumenta la termogénesis, disminuye el tejido adiposo, como ya habíamos mencionado. Y bueno, la tormenta tiroidea sí es una emergencia endocrinológica, ¿no? En realidad es una tirotoxicosis extrema donde el manejo tiene que ser bien dirigido, ¿no? Ahorita vamos a ir reconociendo que la incidencia es menos del 10% de los pacientes que están hospitalizados por hipertiroidismo, o sea, no es tan frecuente, pero de todas maneras tiene alta mortalidad, ¿no? En UCI hasta el 50%, hasta el 30%, y el tratamiento convencional hasta el 50%, ¿no? Porque si no se maneja en UCI, rápidamente de evolución, ¿no? Fallecen mucho más. Factores predisponentes: infecciones, hipoglicemias, traumas, cirugías, tratamiento con yodo. Recordar también pacientes que de repente ingresan a hacerse tomografías con contrastes, con yodo, generan mayor y el inicio de la crisis tóxica. Recordar que el diagnóstico va a ser importante, hacerle la escala de Bartowski, ¿no? Porque eso nos ayuda a definir un poco la evolución, la severidad, el pronóstico, y define bien la crisis tirotóxica o tormenta tiroidea. Recordar, ahorita vamos a describirla bien, pero más de 45 ya es una tormenta tiroidea. Eso es lo que siempre vamos a estar pendientes de nosotros. Recordar los parámetros del Bursig-Bartowski, que está desde la temperatura, que se cataloga ya un paciente con fiebre sin foco, ¿no? Lo primero es determinar que no hay un foco infeccioso, solamente esté con hipertermia, ¿no? Más de 40, por ejemplo, ya es 30 puntos nada más. Algunos efectos del sistema nervioso central, pacientes ya van a estar desde agitados hasta pacientes en coma. Disfunción gastrointestinal hepática, están con diarrea, vómitos, dolor abdominal, tenemos que definir bien eso. La disfunción cardiovascular, importante también, la frecuencia con la que están y el ritmo, ¿no? Por ejemplo, si estuviera con una FA, definitivamente ya le sube la escala a 10 puntos. Y la insuficiencia cardíaca, generalmente un paciente joven, como habíamos visto, son más pacientes jóvenes, que haya una falla cardíaca en un paciente joven ya nos hace sospechar también de
una tormenta tiroidea, porque no tienen muchos antecedentes en los pacientes jóvenes de fallas cardíacas. Y la clínica importante, algunas presentaciones también que vamos a ir viendo, desde alopecia, pie dilatada, diaforéticos, los pacientes diaforéticos, ictericia también es un factor que le aumenta casi 20 puntos en la escala de Bursig-Bartowski. El exoftalmos, que es lo más frecuente que vamos a ver en pacientes hipertiroidismo. Y la presentación respiratoria, no puede estar con disnea hasta incluso edema pulmonar. Para reconocer los pacientes con hipertiroidismo inicialmente que pueden estar haciendo la crisis tirotóxica, palpar bien los cuellos para reconocer el tamaño de las glándulas, tremor, ansiedad, que pueden tener, por ejemplo, exoftalmos, intolerancia, pérdida de peso y también acropaquia, ¿no?, del hipertiroidismo. La presentación cardiovascular, como había mencionado, generalmente nosotros nos centramos mucho en lo que son la frecuencia cardíaca y el ritmo, ¿no? El ritmo nos ayuda a definir bastante, porque la mayor cantidad de pacientes que vemos en tormenta tiroidea vienen con FA, casi el 60%. La fibrilación auricular en un paciente joven sin antecedente de alguna arritmia, ya de repente ha sido con hipertiroideo, ya nos hace reconocer un poco. El ritmo puede haber soplo, etcétera, ¿no? Y la presentación gastrointestinal, ¿no? Ya tenemos que reconocer que como es aumenta el catabolismo, aumenta el movimiento a nivel intestinal, genera hiperdefecación, diarreas, dolor hipocólico, náuseas, varias cosas que obedecen al catabolismo. Bueno, acá tenemos un poco de edema pretibial que no se reconoce mucho en un paciente hipertiroidismo, paciente con edema pretibial, exoftalmos también es un signo de hipertiroidismo. Y bueno, algunas otras presentaciones, ¿no? La acropaquia, como habíamos visto a nivel en pacientes tiroideos, ansiedad, psicosis, pacientes verborreicos bien agitados, desde tremor 80%, todo paciente que ingresa agitado, vemos las manos y están temblando, ¿no? Están diaforéticas, paciente caliente, hipertiroidismo. El laboratorio es importante reconocer, sobre todo porque hacen trastornos hidroelectrolíticos. El sodio puede variar o no, pero lo más importante es que vemos hipocalemia, ¿no? Pacientes hipocalémicos, sobre todo por el catabolismo. Hiperglicemia, hipercalcemia se puede presentar también. Y recordar la leucocitosis, ¿no? Un pacientito, a veces, por eso también nosotros descartamos que pueda haber algún foco infeccioso, ¿no? Pero la leucocitosis es presente en un paciente solamente con crisis tirotóxica, pero sin lesión izquierda. El PCR, que es un marcador inflamatorio, también encontramos elevado. A veces el PCR nos ayuda para definir el factor infeccioso, pero igual también lo podemos encontrar elevado. Y lo más importante es el TSH, ¿no? Disminuido, y la T3, T4 libre aumentadas. Encontrar eso, ¿no? El cortisol también podría estar disminuido. Y algunos datos a nivel de radiografía es, sobre todo porque puede haber solamente aumento también en los pacientes con crisis tirotóxica han ingresado con aumento del edema pericardio. Entonces en la radiografía lo que se ve es aumento de tamaño del corazón. Ahí encontramos también edema pericardio. Y el EKG, bueno, como ya habíamos mencionado, ¿no? Lo más frecuente es la taquicardia sinusal, pero podemos encontrar desde fibrilación auricular hasta supraventricular, ¿no? Con frecuencia en 200. El tratamiento, como les había mencionado, lo primero es reconocer que sea una crisis tirotóxica. Un paciente puede tener el antecedente de hipertiroidismo, ahí nos va a ayudar bastante, pero generalmente la tormenta tiroidea también se presenta como debut de un paciente hipertiroidista. Entonces, el tratamiento consiste en 3 pasos importantes. Esa es la parte más importante. Lo que vamos a hacer es bloquear el efecto periférico de la hormona tiroidea. El efecto periférico lo que produce es la taquicardia, la diarrea, la hipotensión, puede producir
Entonces tenemos que corregir primero esa parte, ¿no? Utilizamos los beta bloqueadores, ¿no? Como el propanolol. Lo que hacemos es controlar la frecuencia, podemos darle en infusión o podemos darlo en vía oral, depende de la condición del paciente, pero tenemos que estar monitorizando su frecuencia cardíaca. Eso disminuye también la frecuencia cardíaca, el llenado diastólico. Todo pacientito con frecuencia cardíaca alta, más de 140, disminuye el llenado diastólico y puede producir dolor torácico, puede producir infarto también, ¿no? Entonces se tiene que corregir primero la frecuencia cardíaca. Y el tremor también que se produce. Corrige también el propofol. El primer paso entonces, ¿no? Los efectos periféricos se trata de corregir con beta bloqueadores. El paso 2 es el más importante. Es sobre todo corregir la producción de las hormonas tiroideas, porque si no corregimos eso, a pesar que hemodinámicamente estemos monitorizando, regulando algunas cosas, no se va a poder manejar, ¿no? Entonces tenemos que iniciar el tratamiento con tionamidas, ¿no? Que es el propiltiuracilo o el metimazol. El propiltiuracilo se utiliza más en gestantes, lo que más utilizamos es el metimazol. Lo que hace es disminuir la producción a nivel de la glándula tiroide, del folículo, la producción de las hormonas tiroideas. Y la dexametasona también lo que nos da, que disminuye la conversión de T4 a T3, que es la más activa a nivel periférico. Entonces paramos la producción, paramos el efecto periférico, y lo último es la liberación de las hormonas, que generalmente iniciamos el yodo, ¿no? El yodo lo iniciamos. Primero iniciamos el tratamiento con el control de la secreción de las hormonas con el propiltiuracilo, el metimazol. Una vez iniciado eso, cierta mejoría, podemos agregar yodo. Pero el yodo de frente, antes de usar eso, no se utiliza. El tratamiento, bueno, lo inician un paciente taquicárdico, febril, tratamos de corregir la fiebre con antipiréticos, lo hidratamos un paciente porque por el catabolismo está deshidratado, y bueno, hacemos el bloqueo de la síntesis de las hormonas, como ya había mencionado, el propiltiuracilo. Generalmente en la dosis inicial damos 600 miligramos a 1 gramo y luego lo dejamos cada 4 horas, 200 gramos cada 4 horas. Y hacemos el control del TSH y de las hormonas T4 libres por lo menos cada 6 horas, porque de forma rápida se tiene que bajar, se corrige. El metimazol igual utilizamos, está contraindicado en hepatotoxicidad previa por tionamidas, pero es la que más utilizamos. El yodo, recordar también que a veces se administra en las sustancias de contraste y eso puede generar. El litio es una alternativa cuando no responde en los pacientes a la medicación, o otro que son alérgicos, ¿no? Porque muchas veces se ha visto, yo he tenido 2 complicaciones en realidad no he visto muchos casos, pero tuvimos 2 complicaciones de pacientes que recibieron hormonas tiroideas, metimazol, antitiroideos, y hizo agranulocitosis. El paciente empezó a hacer un rash o equimosis, y se empezaron a infectar todas las lesiones, a pesar que le poníamos clorfenamina, dexametasona, no podíamos corregir eso, hizo agranulocitosis, tuvimos que suspenderle el tratamiento. Y ahí fue donde se inició el litio, ¿no? Porque yodo no tenemos. Y la corrección de la inhibición periférica de T4 a T3, ¿no? Que lo hace generalmente los corticoides, la hidrocortisona, la dexametasona, lo utilizamos para disminuir la conversión de T4 a T3, ¿no? Bueno, esta es la parte más importante, que quiero que lo recuerden, porque nosotros hacemos así el manejo en emergencia. Primero determinamos un pacientito, la sintomatología con la que ya vamos a ir sospechando: entra taquicárdico, febril, hipertenso o hipotenso, esto es relativo, pero bien ansioso, ¿no? Nosotros tenemos que reconocer si tiene algún tratamiento, algún antecedente de hipertiroidismo, o ectoscópicamente podemos reconocerlo como hipertiroideo. Ya podemos estar pensando en una tormenta tiroidea.
pero probablemente estos síntomas pueden ser de cualquier tipo de infección también en un paciente de repente ansioso, ¿no? Fiebre, taquicardia, tenemos que ir determinando eso. Nosotros entonces reconocemos que el paciente tiene un antecedente o tiene una endoscopía con toda esta sintomatología, le hacemos la escala de Burch-Bartóz. Con eso ya podemos determinar, uno, la administración de los beta bloqueadores inicialmente para corregir la frecuencia. Lo otro es, un paciente puede estar hipovolémico, como había mencionado, de hidratación, o crisis hipertensivas también, vamos a ir corrigiendo. Lo más importante es la administración ya de la medicación antitiroidea, que es lo que más va a ayudar y lo más efectivo. Y bueno, la sintomatología como la fiebre, ¿no? Puede haber también pacientes que, como mencioné, que tienen algunas condiciones para presentar falla cardíaca. Entonces, muchas veces hacen varias complicaciones, ¿no? Como el edema agudo pulmonar. Ahí nosotros ya tenemos que reconocer y poder iniciar de una vez lo que es el manejo con diuréticos, furosemida, o de repente para corregir el edema, ventilación no invasiva, que corrige rápidamente también el edema pulmonar, y la admisión de una vez en UCI. Así. Pero nosotros hemos hecho el inicio y manejamos un poco, vemos si se ha reducido la frecuencia, se ha mejorado la presión. Entonces, si no se ha podido corregir, se admite en UCI, ¿no? Se trata de corregir. Una vez que le hemos iniciado ya los antitiroideos, los beta bloqueadores y los corticoides, ¿no? Que es el manejo principal de esos tres. Si no, si el paciente ya puede tolerar eso, porque nosotros tenemos metimazol y propiltiuracilo vía oral, ¿no? El manejo no lo tenemos endovenoso, es vía oral. Para eso el paciente tiene que estar despierto. Si el paciente está demasiado agitado, ya ahí sí se le coloca la sonda y las pastillitas se muelen y se dan, porque lo tenemos endovenoso. Pero si ya el paciente vemos que está controlando la frecuencia, el control de las 6 horas ha bajado el nivel de las hormonas tiroideas, ya el manejo va a ser de forma ambulatoria, ¿no? Poco a poco ya va a pasar a observación básicamente, ¿no? Esa es la parte de crisis tirotóxica, ¿no? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Continuamos. ¿Está bien? ¿Cómo? Sí tenemos. Hemos utilizado para gestantes, en la maternidad sobre todo, pero sí tenemos propiltura, sí. Por ejemplo, el nombre de metimazol está como tiamazol. Es similar los dos, pero yo he visto que las pastillas están como timazol, el metimazol. ¿Alguna duda más? Tirotóxica. La crisis tirotóxica engloba esto. Claro, la crisis tirotóxica, generalmente nosotros vemos un paciente que hace una crisis tirotóxica. Puede ser tormenta tiroidea o solamente puede ser un hipertiroidismo descompensado. O sea, un pacientito, la mayoría tienen hipertiroidismo, hacen su vida normal, ¿no? Están con su medicación, pero si se descompensa, hace una crisis tirotoxicosis, que puede ir de un hipertiroidismo descompensado hasta una tormenta tiroidea. ¿Y quién lo define eso? La escala de Burch-Bartóz. Más de 45, tormenta tiroidea. Generalmente eso ya se ve sobre todo en áreas críticas, ¿no? Traumas. Ya. Bueno, avanzamos entonces. Ya. Lo otro es el coma mixedematoso. En realidad, ¿cuál tiene más mortalidad? ¿La tormenta tiroidea o el coma mixedematoso? El coma mixedematoso. En realidad, tiene alta mortalidad, a pesar que también lo hacemos el diagnóstico por descarte,
porque no es un diagnóstico que es fácil de hacer, ¿no? Encontramos varias comorbilidades en los pacientes, sí, pero ya vamos sumando un poco de puntaje y generalmente lo hacemos más por descarte, y tiene alta mortalidad. Bueno, reconocer también que la ingesta dietética de yodo adecuado genera el hipotiroidismo en adultos y en el nacimiento de cretinismo. El cuadro clínico es, bueno, casi todo lo contrario a un paciente con crisis tirotóxica, ¿no? Es un paciente que no está con fiebre, sino está frío, la temperatura menos de 36, obeso, con fatiga, bradilálico, bradicítico, habla lento, está todo confuso, bradicardia, la frecuencia. La bradicardia puede ir de una bradicardia sinusal hasta bloqueos, ¿no? De primer hasta tercer grado, y alteración del sensorio. La piel también es engrosada, no está diaforético, nada de eso, la anulación. El coma mixedematoma es una complicación severa del hipotiroidismo. El detalle está que la mortalidad es justamente por eso, ¿no? Hay disfunción de múltiples órganos, deterioro del sensorio y es en forma mucho más rápida que la crisis tirotóxica. El mecanismo de producción de encefalopatía aún es desconocido. Claro, no se determina muy bien la causa, por eso un paciente que está encefalopático, hacemos descarte de varias causas de su encefalopatía, pero lo último puede ser incluso el coma mixedematoso, ¿no? Si no encontramos una causa clara. Frecuente más en ancianos, pacientes con retardo mental, y la mortalidad está entre el 50 y 70% de los pacientes con coma mixedematoso. Hipotiroidismo es de 4 a 8 veces más frecuente en mujeres. 80% del coma mixedematoso son mujeres, casi exclusivamente mayores de 60 años con descompensación cardiovascular. Generalmente hacen por los bloqueos. La frecuencia cardíaca no se puede corregir y hacen bloqueos hasta el tercer grado, y generalmente tenemos más casos incluso en meses de invierno, ¿no? Donde la temperatura ya es menor. La mortalidad es 50-70%. Factores desencadenantes: hipotermia, ACV, falla cardíaca, infecciones, la miodarona también puede ser que tiene su contenido de yodo también, de hemorragia digestiva, hiponatremia, etc. Y acá tenemos la sintomatología también de los pacientes con bradicardia, hipotensos, ¿no? Este es más o menos el tipo de pacientes que vemos. Algunos tienen madarosis, bueno, al menos ella tiene un poco de cejas, pero normalmente hay madarosis, no hay presencia de cejas. Son obesos, cuello corto y transíclicos, ¿no? Todos confusos, ¿no? Y bueno, algunas sintomatologías también que podemos ver en la onicomicosis. Los criterios de gravedad es hipotermia severa, no menos de 32. Generalmente el diagnóstico de hipotermia ya se hace menos de 36, pero hay hipotermia severa menos de 32. Hipoglicemia, hiponatremia, hipotensión arterial, bradicardia intensa y alteración de la conciencia. Están confusos, bradicíclicos. Acá tenemos, igual que el Bursig-Bartowski, tenemos una tabla de score para hacer el diagnóstico, ¿no? Recordar que un score más de 60 es altamente sugestivo del coma mixedematoso. Está desde disfunción cardiovascular, cambios en el EKG, efecto del sistema nervioso, algunos síntomas gastrointestinales, alteraciones metabólicas también, y más de 60 ya es el diagnóstico de coma mixedematoso. Entre 29 y 59 tiene el riesgo de hacer el coma mixedematoso, y menos de 25 no hace diagnóstico, ¿no? Diagnóstico diferencial es frecuente también, como le había mencionado, porque es un diagnóstico más de descarte. Puede ser alteración mental secundaria, shock séptico, coma metabólico, como ejemplo la neuropatía
la neuroglicopénica, cuando baja el azúcar, los pacientes están confusos, no responden, a pesar de que se han corregido y el paciente no responde, hacen una neuropatía glicopénica. El síndrome nefrótico, síndrome anímico. El tratamiento igual, ¿no? El paciente generalmente debería ser manejado porque progresa en forma rápida. Todo paciente que hace deterioro neurológico, cae el Glasgow, no respira bien, está con bradicardia, y también lo que hace también es la bradipnea, ¿no? Respira lento, y lo que hace son aspiraciones, pueden hacer paradas respiratorias. Con un trastorno neurológico es mejor la protección de la vía aérea, ¿no? Intubar al paciente hasta ver bien el diagnóstico y ir corrigiendo. Y el monitoreo cardiovascular y pulmonar continuo, sobre todo el monitoreo cardiovascular es igual que pueden haber bloqueos del tercer grado, se corrige la frecuencia cardíaca, porque si es que no va a ser mayor arritmias. Medida de soporte ABC, tratar la hipotermia desde medios físicos hasta endovenosos, ¿no? Lo que utilizamos son mantas térmicas que tenemos también en el hospital, y tenemos calentador de fluidos. Corregimos calentamos la hidratación, porque son pacientes también que van a estar bien hidratados, ya con soluciones tibias, ¿no? Manejo de hiponatremia, y el tratamiento aquí va a ser las hormonas tiroideas, ¿no? Que es la levotiroxina, que es lo que reemplaza a la T4, ¿no? Se debe descartar que hay una insuficiencia adrenal. El corticoide también utilizamos en los pacientes porque nos ayuda a mejorar un poco no solamente la glicemia, sino la cantidad de cortisona. Y la hidrocortisona, el corticoide, se utiliza previo a la hormona tiroidea, ¿no? Primero utilizamos la levotiroxina y luego utilizamos el corticoide. La levotiroxina igual también el manejo va a ser bioral, ¿no? El paciente va a ser por sonda nasogástrica, la pastita va a morir. La dosis de mantenimiento de 50 a 100 microgramos por día, y pequeñas dosis, ¿no? De T3 podemos utilizar. Generalmente la T3 no utilizamos, solamente la levotiroxina. Nosotros tenemos la T4 sintética, que es la levotiroxina, y la T3 sintética, que es biotironina, ¿no? Pero esta no utilizamos, por ejemplo, nosotros no tenemos. Lo que utilizamos es solamente levotiroxina, y esto tampoco no tenemos, ¿no? Que es la combinación. La levotiroxina, lo que hacemos es cargar la dosis, como había mencionado, 200 miligramos en forma horaria, y darle su dosis de mantenimiento. Algunas contraindicaciones de la T3, que es la más activa, como había mencionado, entre la T4 y la T3 es la más activa: hipertensión, crisis hipertensiva, insuficiencia adrenal y arritmias, ¿no? Y bueno, esta es la parte también que para tratar de hacer el manejo, ¿no? Reconocer un paciente cuando ingresa con alteración de conciencia, confuso, aletargado, bradicíclico, hipotenso, con hipotermia menos de 36 y bradicardia. Igual, como había mencionado, igual que la bradicardia, hace disminución de la ventilación, ¿no? Hace depresión respiratoria, más frecuente que haga parada respiratoria. Entonces ya tenemos el antecedente o los exámenes, antecedente que es hipotiroidea, y no tenemos una causa básica, ya lo consideramos como mixematoso. Le hacemos igual el score que habíamos mencionado y iniciamos el tratamiento empírico, ¿no? Que es la levotiroxina. Y la admisión debe ser en un paciente que ya está con depresión neurológica, Glasgow menos de 8, ya está intubado, no respira bien, va a estar con soporte ventilatorio. Entonces, si el pacientito generalmente no cumple con la crisis de coma mixematoso, buscar otras causas, ¿no? Ahí utilizamos, por ejemplo, para corregir la temperatura, utilizamos medicación, calentamiento de todo el tratamiento endovenoso, y algunas técnicas también para corregir la temperatura. De hidratación, cuando el paciente está hipotenso, chocado,
y lo más importante es la administración de las hormonas, ¿no? La T3. Y de segunda línea, perdón, la T4, de segunda línea la T3, ¿no? Que como había mencionado, por ejemplo, nosotros lo utilizamos y no es muy frecuente también que se utilice. Y vemos que si el paciente hay perfusión de órgano, podemos iniciar ya incluso vasopresores, un paciente chocado, y bueno, hacer el control de la TSH y de T4 libre para ver si hay cierta mejoría. Clínicamente también, ¿no? Un paciente con encefalopatía demora mucho en recuperar su estado de conciencia, no ventila bien, en la gasometría lo que encontramos es acidosis respiratoria, acidosis respiratoria, falla ventilatoria también, retienen mucho CO2 porque no respiran adecuadamente. Y bueno, y si la frecuencia también no ha sido corregida en la bradicardia, se le coloca un marcapaso, ¿no? Pero igual, en realidad la evolución es bien complicada, ¿no? Son pacientes también que tienen la mortalidad es bastante importante. Factores de mal pronóstico: la hipotermia persistente, 3 días, bradicardia, y paciente que ingresa a ventilador por coma mixematoso hace otras comorbilidades o algunas complicaciones, ¿no? Como infecciones respiratorias, etc. Hipotensión persistente, el Apache, que utilizamos un score en general para todos los pacientes, tanto de sepsis, que nos ve que hay disfunción de varios órganos. El Apache más de 24 es una mortalidad en el 70%. Y el coma producido por uso de barbitúricos. Unas conclusiones nada más: el coma mixedematoso, alta mortalidad. Ante sospecha clínica, el tratamiento no debe ser retrasado, por eso utilizamos empíricamente ya el paciente con tratamiento con levotiroxina. La piedra angular, el tratamiento de la levotiroxina, y bueno, algunos factores de pronóstico son ver bien el Apache, no más de 24. ¿Una pregunta? Sí. Ajá, ese es más frecuente. No, en realidad no. Generalmente el trastorno hidroelectrolítico, el sodio varía mucho. Ahí sí tenemos a veces, es relativo, ¿no? Y por eso encontramos pacientes con crisis tirotóxica, con hipertensión o hipotensión, ¿no? Es relativo también, eso es bastante relativo. Igual también son un poco los electrolitos, tanto el sodio puede ser hiponatremia de acuerdo al grado de hidratación que tenga, y la hipocalemia igual. Generalmente es más frecuente la hipocalemia, pero eso no nos asegura también que se pueda presentar en el coma mixematoso. Son dos rangos un poquito más distintos. Sí. Habla un poco del tratamiento sobre la levotiroxina. En una parte dice que son 300 a 500 microgramos endovenoso local. Sí. En otra parte dice carga 200 a 250 microgramos endovenoso. Entonces, ¿cuál es? Claro. En realidad, bueno, son dos bibliografías un poco diferentes, pero no varía mucho, ¿no? En realidad, el tratamiento allí, por ejemplo, lo ponen endovenoso. Nosotros no tenemos tratamiento endovenoso, ¿no? Nosotros el manejo de la tormenta tiroidea lo hacemos de forma bioral. Lo que damos es, la dosis de carga es 300 miligramos. Este es el coma mixedematoso. El coma mixedematoso. Entonces, ¿cuál tomo como referencia? ¿300 a 500 o 200 a 250? O sea, eso no, claro. Para nosotros, en Perú no se usa así. Claro, en realidad no lo utilizamos así, ¿no? Pero nosotros utilizamos vía oral, ¿no? Damos dosis de 300 miligramos, que son 3 tabletitas, y luego le dejamos 100 miligramos cada 8 horas. ¿Alguna otra pregunta? Y luego 100. Y luego 100 miligramos. Bueno, yo creo que ojalá que puedan leer también, y ojalá tengamos la suerte en alguna guardia poder ver la crisis tirotóxica, ¿no? Solo para, ahora que recuerdo, en mi guardia previa vi un paciente con hipertiroidismo,
que vino bastante despierto, pero estaba agitado, solamente estaba un poquito agitado. Y él vino un poquito agitado porque tenía tremor y tenía el antecedente hipertiroidismo. Entonces le sacamos un electro y salió, por ejemplo, una fibrilación auricular. La fibrilación auricular la corregimos y el pacientito se estabilizó. O sea, básicamente por la frecuencia cardíaca que ese rato estaba agitado. O sea, muchas veces no hizo una descompensación del hipertiroidismo, solamente había hecho la frecuencia, la fibrilación auricular. Por eso hizo todo ese tremor que tenía. Se corrigió eso y le salió justo sus exámenes, ¿no?, de sangre, y su hipertiroidismo estaba compensado. Por ejemplo, pero ojalá podamos ver en alguna de las guardias. Bueno, ya chicos, nos vemos en una guardia. Escúchame, no se cierran, claro, abren la puerta y se lo llevan.